Apocalipsis capítulo número 1, versículo 3. Vamos a leerlo todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Vamos a repetirlo todos. 1, 2, 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra, gracias por este día maravilloso que tú nos das, por la vida, por la salud. Padre, porque hoy tú has decidido que estemos en este lugar aprendiendo de ti, aprendiendo de tu palabra, aprendiendo los misterios, Señor, que tú quieres revelarnos. Pedimos que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, Señor, y nos guíe y nos oriente en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Como decía el pastor, vamos a tener estos dominicales, 4 domingos, vamos a enseñar Apocalipsis, pero más que enseñar Apocalipsis, digamos que en 4 domingos no aprende uno Apocalipsis. En 4 domingos es, digamos, difícil poder asimilar todo lo que está en Apocalipsis. Así que lo que vamos a hacer es que yo les voy a dar unas claves, unas llaves si se quiere, unas pistas para que todos podamos entender y todos aprendamos a aprender. Es decir, podamos determinar cuál es la ruta, el camino para poder entender el libro de Apocalipsis y quitarnos un poco de velos que nos han puesto encima, especialmente aquellos que probablemente seamos campesinos, arriba la mano los que venimos del campo. Nuestros padres desafortunadamente nos hicieron mucho daño con la figura del diablo, ¿cierto? Entonces, ese daño vamos a tratar de quitarlo de encima para poder entender un poco. 4 cosas quisiera yo que después de estos 4 domingos pudiéramos tener más o menos claro. La primera, que es muy importante, es que quien nos dirige y quien nos enseña no es el pastor, no es Emel, no es el líder. Quien nos enseña es el Espíritu Santo. Jesucristo dijo: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no podría enviar ¿a quién? Al Consolador. Dice la palabra: Él los guiará a toda verdad. ¿Y la verdad cuál es? La palabra, la profecía. Así que una de las primeras claves que debemos tener claro nosotros como cristianos es que definitivamente la enseñanza viene ¿de dónde? Del Espíritu Santo. Así que si usted está leyendo Apocalipsis en una tarde de estas, o está viendo probablemente algún video, alguna película que hable del tema, ¿usted qué tiene que hacer? Pedirle al Espíritu Santo que le guíe, que le dirige, y que usted le puede preguntar al Espíritu Santo: Señor, esto sí es conforme a tu palabra, esto que me están revelando, porque pues son misterios. Entonces, fundamental eso. Segundo, entender que el diablo es un pobre diablo. Diga a la persona que tiene al lado: el diablo es un pobre diablo. Eso también dice un reggaetón nuevo por ahí, ¿no? No van a pensar que yo, pero por ahí uno en las emisoras, cuando está en el bus, pues uno escucha, ¿no? Entonces, el diablo es un pobre diablo. Resulta que nuestros padres, especialmente, repito, en el campo tiene muchas cosas fabulosas. Digamos que mucha de la enseñanza buena, de principios, de valores, los pudimos haber recibido más en el campo que en la ciudad. Ahí nos ayuda mucho un filósofo mexicano, ¿sí? Don José Alfredo Jiménez, filósofo bastante importante, que dice que, ¿qué es lo que dice don José Alfredo? ¿No saben? Dicen que las distancias separan las ciudades y que las ciudades, ¿qué dicen? Híjole, mano, destruyen las costumbres. Es decir, aquellas cosas buenas que pudimos haber recibido, desafortunadamente las ciudades son más complejas. Nosotros para el año 30 de esta época, el 70% de la gente vivía en el campo.
Hoy el 70% de los colombianos viven en las ciudades. Tenemos el campo abandonado y eso es obviamente un problema en un país que es o tiene vocación agrícola, que tenemos, digamos, mucho potencial. Ese es un error económico que tiene el país, pero bueno, eso habrá que mirarlo. Entonces, no hay que darle al diablo todo el poder que dicen que tiene. El diablo, por ejemplo, cuando se le quema la camisa, la señora está planchando la camisa y le quemó la camisa al esposo, el esposo, ¿qué pasó? No, el diablo se le metió a la plancha. Es un diablo eléctrico, ¿sí? Entonces se le metió y le quemó la camisa. Pero también hay diablos que vienen, por ejemplo, por la estufa, por el gas. El diablo se me metió y me quemó el arroz, se me pegó la olla, fue el diablo. Entonces le damos tanto poder al diablo y hablamos tanto del diablo que a veces hablamos más del diablo que de Dios. Y eso no es así. El diablo es un pobre diablo. ¿Cómo es? El diablo es un pobre diablo. Si uno va a Apocalipsis, pues se va a encontrar que efectivamente el diablo está condenado. Pero si va a Génesis, desde el comienzo de la Biblia, vamos a encontrar que efectivamente en Génesis 3:15 está claramente determinado lo que le va a pasar. Y ese es lo segundo. Lo tercero que quiero que aprendamos es algo que nos ayuda también un filósofo, ese sí colombiano, filósofo muy famoso entre nosotros, don Darío Gómez. ¿Lo han escuchado? ¿Sí? ¿Qué dice don Darío Gómez? Filósofo él. ¿Qué dice? Nadie es eterno en el mundo. Eso lo dice don Darío. Y don Darío tiene toda la razón. Y ni siquiera cómo. Ni siquiera teniendo otro corazón. ¿Sí? Eso lo dice él. Entonces, como no somos eternos, vamos a tener que rendir cuentas. Y al rendir cuentas, nosotros tenemos que tener nuestro libre albedrío para poder estar frente a Dios y decir, mire lo que he hecho, mire lo que he hecho con mi vida, con lo que tú me has dado. Eso significa que vamos a tener que elegir entre el bien o el mal. Pero elegir, no que es que el diablo me presionó. Porque repito, volvemos a la segunda, el diablo es un pobre diablo, ¿cierto? Y lo cuarto, es precisamente eso. Es decir, ¿qué vamos a hacer con nuestra vida? ¿Qué vamos a hacer si tenemos los instrumentos, si tenemos el conocimiento, si tenemos, como decimos, el entendimiento para poder discernir y tenemos el Espíritu Santo? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? ¿Qué vamos a hacer con nuestra familia? Es decir, ¿cuál es nuestra responsabilidad dentro de la familia, dentro de una sociedad y, por qué no decirlo también, en nuestra nación, que es importante? Entonces Apocalipsis nos va a hablar eso, nos va a decir, ojo muchachos, porque recibe bienaventuranza solamente con leerlo. ¿Y qué nos han dicho? No lea Apocalipsis, se vuelve loco. ¿No le han dicho a ustedes eso? La misma iglesia tradicional nos ha dicho, no lea Apocalipsis, porque eso tiene unos monstruos, tiene unas bestias, y usted se mira al espejo y dice, uy, otra, entonces usted está en dificultades, ¿cierto? Entonces, es mentira. Cuando Cristo murió, lo que pasa con el velo del templo es que el velo se rasga de arriba hacia abajo y se abre la puerta para que nosotros podamos acceder no solamente a Dios, sino acceder al conocimiento de su palabra. Y entonces ahí vamos a tener que ver también una cosa importante, y es que el que escucha también recibe bendición. ¿Qué deberíamos hacer nosotros para que nuestros hijos recibieran bendición? Leerles Apocalipsis. Por supuesto, tener discernimiento para orientarlos, pero con el solo hecho de leer y de escuchar, yo ya recibo bendición, y más aún guardando la palabra conforme lo que dice. Digamos que nuestra Biblia es otra cosa que tenemos que desmitificar varias cosas, que ese es el libro sagrado. Y sí, efectivamente, allí está la palabra de Dios. Pero esto es un libro. Si se cayera y se quemara, pues no va a pasar nada, porque va a haber otras Biblias. Entonces nos han dicho que la Biblia casi que tiene poder. Entonces que usted la deja abierta en el Salmo 91 y no le entran los ladrones. Y si la Biblia es bonita, se la llevan también, ¿cierto? Entonces hay que entender cuál es puntualmente el propósito, el fin de la palabra y cuál es el plan efectivamente que tiene Dios. Y ahí dentro de la Biblia vamos a encontrar dos libros maravillosos que nos van a hablar precisamente del tiempo, del fin. Claro, va a haber la mayoría de la palabra, pues va a tener algunos apartes, pero hay dos libros especiales. El libro que escribió un señor que se llama Daniel. ¿Cómo se llama el libro de Daniel? Daniel, muy bien. Estamos pilos hoy.
Entonces, sí, el libro de Daniel, ¿qué nos va a decir? El Señor le dice a Daniel: selle el libro, selle el libro. Es decir, no lo deje, ¿qué? Abierto. Al sellar lo que él estaba diciendo, la gente no debe ponerse a leer todavía esto, no debe entenderlo ni interpretarlo, porque está como sellado, porque el tiempo va a ser posterior. Mientras que en Apocalipsis, ¿qué se nos dice? El libro, ¿cómo está? Abierto. Léalo, léalo, enséñelo, guárdelo. Entonces ya Apocalipsis es un libro totalmente abierto, así que no es cierto que no lo podamos leer. Todo lo contrario, léalo, que con solo hecho de leerlo, así usted no lo entienda, usted ya está recibiendo bendición. Entonces Daniel es el que escribe ese libro de Daniel. ¿Y quién escribe Apocalipsis? Lo escribe un señor que se llama Juan. Juan, no el Bautista. El Bautista, ¿cómo estaba? Estaba sin cabeza. Lo habían pasado al papayo. Y lo habían pasado al papayo porque él estaba diciendo a Herodes, a los hijos de Herodes el Grande, que son varios hijos, a uno de ellos le estaba diciendo que no le era lícito tener la esposa de su hermano, ¿cierto? Que ella se había volado con él en un viaje que había hecho a Roma, se la había traído, y se había traído también a la hija de su hermano, es decir, a su sobrina. Y Juan el Bautista le decía: no le es lícito. Entonces, pues sencillamente cuando la niña Salomé baila, ¿cierto? Él dice: hasta la mitad de mi imperio te doy. Y entonces, no, la mamá le dice: pida la cabeza de Juan el Bautista. Pidió la cabeza y se la trajeron. Entonces, este libro es escrito por Juan el apóstol. Juan el apóstol, que al parecer, o no al parecer, la Biblia nos cuenta que tenía una familiaridad con Jesús, era el discípulo amado. ¿En qué año lo escribe? Para el año 95 después de Cristo. Y entonces hay que entender ahí que hay un tiempo antes de Cristo y un tiempo después de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo claro, porque si no tenemos claro ese panorama, de pronto creemos que la Biblia es un libro suelto, como Alicia en el País de las Maravillas, o como El Hobbit, o como cualquier otro libro, ¿sí? Ahora que está de moda, o como los Titanes, ¿cierto? O como los Guardianes de la Galaxia. No, la Biblia es un libro también histórico y hay que entenderlo también como un libro histórico. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? Año, digamos, 100 después de Cristo. Pero para eso habrá que ver quién dijo que era antes de Cristo y después de Cristo. Un señor, un papa romano, es el que determina que debe haber un antes de Cristo y un después de Cristo, y organizar el tiempo. Y ese papa se llama el Papa Gregorio. Y él se inventó una cosa que se llama el calendario, ¿qué? Gregorio se inventó el calendario, ¿qué? Gregoriano, claro, lógico. Muy bien, están muy pilos esta mañana. Entonces, eso fue año 100. Pero entonces, ¿qué pasó antes de Cristo? Antes de Cristo tenemos que remontarnos desde la antigüedad, por lo menos la bíblica nos va a hablar de un hombre que se llama Adán. Adán, primer hombre, el que está en Mesopotamia, digamos como ahí cerca de Irán, Irak, en el año 4039 antes de Cristo. ¿Qué año? 4039 antes de Cristo. Y en la época de Adán estaba muy, digamos, como en boga un imperio, el imperio babilónico antiguo. Y ahí aparece, digamos, unas primeras figuras mitológicas, porque allá en Europa y en esa parte de Asia va a aparecer la mitología. Y entonces en esa mitología, en la época de Babilonia, aparece un señor que se llama Nimrod. ¿Lo han escuchado por ahí? Nimrod tenía una esposa, y esa esposa se llama Semíramis, que va a aparecer en la Biblia en varios pasajes. O si no aparece como Semíramis, aparece como Acera, no de cera, Acera. ¿Y Acera cómo va a aparecer? Nimrod muere, y después de que muere Nimrod, mucho después, la visita. Tiene una visita, y de esa visita tiene un niño. Quién sabe quién la habría visitado, pero digamos que fue Nimrod efectivamente el que la visitó. Y aparece entonces un niño que se llama Tamuz. Y entonces aparece la primera figura de una mujer alzando un niño, año 4000 antes de Cristo. La figura de una mujer alzando un niño, el niño se llama Tamuz, y ese niño se lo come un jabalí.
Se lo come un jabalí y el jabalí se lo lleva para su cueva que estaba debajo de un árbol. Y entonces, cada vez que querían que el niño saliera a hacer un que otro favor, un milagro, entonces le ponían un regalo debajo del árbol para que el animalito soltara a Tamuz para que Tamuz saliera a hacer el milagro. Y cada año iban a llevarle regalos debajo del árbol. ¿Eso cómo se llama? El árbol de Navidad. Ese es del año 4000 antes de Cristo. Ahí está entonces la herencia nuestra de cómo cristianizamos un mito, si se quiere, lo que se ha dicho pagano. Esa niña Semíramis es la que aparece en la Biblia como la reina del cielo. La Biblia nos dice que hay endechadores de Tamuz, eso significa los que lloraban a Tamuz. Y esta señora es la reina del cielo. También hay un pasaje en la Biblia que dice que le llevaban tortas a la reina del cielo, es decir, Semíramis o acera. Y hoy, ¿quién es la reina del cielo en la tradición o en la religión tradicional? La Virgen María, ¿cierto? La Virgen María que va a ir mutando de diferentes maneras. Es decir, empieza siendo Semíramis, luego va a ser Diana de los Efesios, la diosa Diana, y luego va a ser la Virgen María. Y hoy, digamos que no tanto hoy, eso ha bajado un poco, pero hace unos 40, 50 años, en todos nuestros hogares, especialmente en el campo, teníamos una Virgen María, ¿cierto? Y la Virgen María, ¿encima de qué estaba? De una serpiente. ¿De qué más? ¿De unos qué? Como unos cachos. Realmente los cachos que... El hermano ya está hablando de cachos, o sea, es complicado, ¿verdad? De media luna, ¿cierto? De una media luna que simbolizaba como dos cuernos por lado y lado, pero realmente es media luna. ¿De qué más estaba encima María? ¿Qué había por debajo? Estrellas, ¿cierto? Una serpiente, estrellas y media luna. Ahora al final, espero que si no les he comentado, por favor me digan, ¿qué hubo la serpiente? Lo vamos a mirar. Entonces, esa imagen va a ir cambiando a través del tiempo. Eso es Babilonia, ¿cierto? Babilonia con unos dioses, digamos, especiales, pero también como raros. Y luego viene, después de Babilonia, ya viene Babilonia la moderna, la que aparece en la Biblia, la Babilonia de Nabucodonosor y un capitán que se llamaba, el capitán de la guardia que se llamaba Nabuzaradán, y que vienen por el pueblo de Israel. Entre ellos se llevan ¿a quién? A Daniel. Estamos hablando ya, mire muy cerquita, 586. Pero entre la Babilonia antigua y el 586 surge un imperio muy importante, que es el imperio, ¿cuál? El egipcio. Y entonces los egipcios eran supremamente idólatras y tienen una mitología, digamos, especial también. Entonces ellos creían en un dios superior, a pesar de que tenían muchos dioses, tenían uno superior. ¿Cómo se llamaba ese dios? Se llamaba Ra. Y Ra era el dios Sol. Y entonces ellos creían que su dios, digamos, iba cambiando. Entonces cuando salía en la mañana el sol, era su dios Horus, el dios que protegía y el dios que aumentaba las cosas. Entonces allá salía ¿quién? ¿Cómo se llamaba? ¿No? Horus. ¿Cómo se llamaba? Horus. Y cuando llegaba aquí a la mitad, él era Ra. Y empezaba a decaer hasta que por la noche, y en la noche la oscuridad lo volvía Osiris. Y Osiris, el que se encontraba por ahí, lo mataba. Entonces ese era el criterio que ellos tenían. Entonces el faraón, ¿qué dijo? Yo soy hijo de Ra. O sea, yo soy el hijo del gran Dios. Y entonces yo soy Amón-Ra. Y Amón-Ra era el hijo de Dios. Y entonces él tenía también mitológicamente varias formas de comunicarse. A través, por ejemplo, del río Nilo. El río Nilo para ellos era un misterio, porque en verano el río crecía y en invierno no inundaba. Y entonces eso es una cosa extraña, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía el faraón? El faraón se iba en su barca con los sacerdotes y se iba aguas arriba, y cuando el faraón bajaba, venía la creciente detrás de él en verano. Digan, terrible, ¿cierto? Cosa mágica. No, resulta que arriba en la parte alta, en las montañas tienen hielo, y el verano, ¿qué es lo que hace? Deshiela, hay agua y el río crece.
Era todo el misterio, pero ellos lo sabían aprovechar. Entonces se suponía que por eso se construyeron las pirámides de tal manera que se pudieran conectar con Ra, porque ellos no eran, los faraones no eran de esta tierra. Así a veces ve uno gentecita por ahí que no parece esta tierra, pero efectivamente ellos consideraban que era Ra, ¿cierto? Había un dios para cada cosa. El que embalsamaba se llamaba Anubis, la señora cabeza de pájaro se llamaba Isis, y había uno cabeza de mula. Pues a veces le decíamos uno a los hijos eso cuando eran duros. Mi papá le decía a un hermano mío, usted sí parece, él no sabía lo de Egipto, ¿cierto? Pero así se quedó mi hermanito. Bueno, entonces ese era el pueblo egipcio, lleno de unos dioses. Pero luego viene entonces nuevamente Babilonia, y Babilonia va a venir con unos dioses un poco diferentes. Unos dioses, aquí ya tendrían dos dioses, uno bueno y uno malo, ¿cierto? Y aparece en la Biblia el famoso Bel, ¿cierto? Bel. Entonces ahí van a hacer muchas cosas parecidas a eso. Y había dos dioses para ellos, que era Ea y Enki, uno bueno y uno malo, pero finalmente el que va a ganar para ellos es el bueno. Por eso Babilonia, Nabucodonosor creía mucho en su Dios. Y ahí aparece el libro de Daniel contándonos un poco esa historia que vamos a ver en detalle dentro de 8 días. Dentro de 8 días, ¿quiénes vamos a invitar a alguien? Arriba la mano. Invitemos a alguien dentro de 8 días, alguien que quiera conocer, no importa que no sea cristiano, no importa que no tenga el conocimiento que de pronto usted tiene, pero tráigalo y vamos a compartir la segunda parte, que es un poco, digamos, mecánica en cuanto a lo que pasó con esos imperios. Entonces, ahí aparece, ya después de Babilonia, un nuevo sistema. Babilonia pierde con los medos y los persas, y llega otra ideología, llegan otros dioses, llega un cliente que se llama Zaratustra. ¿Sí? ¿Cómo se llamaba? Zaratustra. Dice el hermano Messi, trae unos nombres tan complicados. Zaratustra es el mismo Zoroastro, y ellos creían en un Dios que era muy bueno, que era Mazda. ¿Cuál es el mejor carro que hay? Mazda, ¿cierto? Entonces Mazda era el Dios de ellos. Yo me imagino que sería un Dios con 4 ruedas y un motor. No sé cómo sería ese Dios que ellos tenían allá. Entonces se llamaba Mazda y era un Dios bueno para ellos. Y ahí aparece, digamos, en Irán, Irak y parte de la India, esa ideología del mazdeísmo o el zoroastrismo, una cosa bastante compleja, con un dios, pero con otros dioses pequeños. Pero a la par ya se empezaba a hablar, años 700 antes de Cristo, en las ciudades griegas, como era Esparta y Atenas, se hablaba ya también de otros dioses. Ahí aparece un hombre muy importante, Homero Simpson. Sí, claro. Con Mars, ¿sí se llama Mars? Peggy. ¿Quién más? ¿El pelado cómo se llama? ¿Cómo? No hagan sino ver esas películas tan malas. Mírenlos. Claro, y los peladitos viendo eso. Pues hay un señor que se llama Homero, que va a escribir fundamentalmente 2 obras, una posible tercera que debe estar por ahí, pero esas 2 obras son la Ilíada y la Odisea, ¿cierto? Y la Odisea nos va a contar la historia de ¿quién? ¿De quién? La Odisea, la historia de ¿quién nos cuenta? De Odiseo, claro, muy bien. Esta gente está muy pila hoy. Entonces nos cuenta la historia de Odiseo, que es el mismo Ulises, la guerra de Troya, y entonces él nos cuenta unas divinidades totalmente diferentes a las que habían conocido. Y entonces él nos habla de una titánide, los primeros dioses, los segundos dioses, y entonces nos habla de Cronos, nos habla de Urano, que fue, digamos, como el primero, hasta que llegamos al último dios, que es el que permite, en la teoría de ellos, que el hombre exista, que es ¿quién? Zeus, ¿cierto? Y entonces ahí viene toda una simbología y una mitología bastante compleja para terminar diciendo que efectivamente había una especie de dioses y unos semidioses y unos humanos que no se sabía si eran dioses o no dioses. Por ejemplo, Hércules, ¿sí? ¿Alguien vio la película Hércules? Entonces cuentan la historia cómo Hércules es hijo de un dios y de una humana. Mitología.
¿Quién escribió eso? Lo escribió básicamente nuestro amigo Homero. También Eneas nos va a escribir una novela que se llama La Eneida, en donde está todo el tema del complejo de Edipo, el complejo de Electra y todo lo demás que ha llegado a nuestros días. Pero eso ha influido, al punto ha influido que Pablo, cuando está en Atenas, él dice: visité el Areópago, ¿cierto? Y encontré por allá que en medio de tantos dioses que ustedes tienen, tienen uno. ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? El Dios no conocido. Y Pablo dice: yo vengo a predicar precisamente ese Dios. Y Pablo se les mete al rancho por ahí y arranca su predicación en pleno Atenas, en medio de filósofos, dice la palabra de Dios, en medio de epicúreos y estoicos, que después, digamos, lo miraremos. Entonces, ya estamos avanzando en la época griega. El hombre más importante es nuestro amigo Alejandro, año 312 a.C. Y luego viene una división del imperio griego, y aparece luego el imperio que va a ser el imperio que aparece en la Biblia, que es el imperio romano. El imperio romano, hay unos libros que no están en nuestra Biblia, que están en la Biblia en otras versiones, que son los famosos Macabeos, que son un libro histórico. Y en el año 40 antes de Cristo hay una revolución en Roma. Aparece un señor que se llama don Julio César. Arriba la mano César. ¿Hay algún César? No hay ningún César por aquí, muy bien. Julio César dice: ya no queremos tener esa figura de la república, vámonos con un imperio. Y entonces Julio César se inventa una cosa que se llama el triunvirato, y lo que él buscaba era mezclar la religión con la parte militar, con el poder para gobernar, y lo mezcló de tal manera que él se hizo emperador. Y siendo el emperador tenía un sobrino muy querido para él, que probablemente iba a ser el sucesor en cuanto al imperio. ¿El sobrino cómo se llamaba? ¿Alguien sabe? Se pusieron de acuerdo todos y dijeron: vamos a matar a este man porque está medio chiflado. Entonces todos vamos a meterle una puñalada. Entonces lo rodean entre todos, y uno de los que inicia el ataque es el sobrino. Y cuando ya Julio César sabía que no tenía salvación, le dice a su sobrino: tú también, bruto, hijo mío. ¿Cómo se llamaba el muchacho? Bruto. Ahí viene la palabra bruto. Ese man sí era bruto, porque imagínense que él iba a ser emperador y prefirió matar a su tío, no a su tío, al tío de él. No van a pensar mal, y ahora vamos a perseguirlo. Y luego viene entonces un nuevo César, un señor que se llamaba Octavio. Y Octavio dice: ese César anterior era muy chiquito, yo voy a ser más grande que él. Y entonces él es Octavio Augusto César. ¿Y dónde está ese cliente? En la Biblia. Augusto César es el que ordena hacer el censo en Israel. No solamente en Israel, en todo el imperio. Y es cuando aparece una virgen que está encinta. ¿De quién? De Jesús, ¿cierto? Y ella va a Efrata, es decir, a Belén, que era la tierra de David. Y entonces, ese en época de ¿quién? De Herodes el Grande. Y Herodes el Grande, como había sido nombrado procurador con Julio César, ahora con Octavio ya era rey. Se había lagarteado eso. Sí, alguna influencia política, me imagino yo. Tenía sus amistades. Y ahora entonces, él era rey de Israel sin ser israelita. Él era descendiente de Edom, es decir, de Esaú. Y ahora venía a gobernar el pueblo de Israel. Un pueblo que se ha conformado con una promesa a Abraham a través de su descendencia, hasta que había llegado a Israel, que era el mismo Jacob. Jacob, hermano de Esaú. De Esaú entonces viene nuestro amigo Herodes. Pero a Herodes le dijeron: oiga, Herodes, de acuerdo a la profecía, ojo con eso, muchachos, a usted lo van a destronar. Y entonces Herodes dice: pues fácil, mato a mi señora y mato a mis hijos. Y los mandó pasar al papayo. Hasta luego, los amigos. Luego vienen los magos, pero son cierto tipo de magos, porque la gente ha dicho magos que hacían magia. No,
Ni tampoco magos de esos mágicos que vuelven algo blanco en plata, ¿no? Tampoco. Estos eran magos de conocimiento. Y le dicen, vamos a buscar al rey. Y él dice, pero si soy el rey, ¿cómo así que viene a buscar al rey? Avísenos, claro, cuando lo conozcan, para que nosotros podamos irle a dar también nuestra venia y nuestros regalos. Como no volvieron aquellos magos, porque el ángel les dijo, entonces él ¿qué hizo? Él mandó matar a ¿quiénes? A todos los niños, a todos los niños. Y entonces ahora nosotros celebramos una fiesta con la muerte de los niños, ¿cierto? El 28 de diciembre le echamos sal al tinto, ¿cierto? Y viene la vecina y le damos el tinto, y la vecina toma tinto ¿y qué le decimos? Pásela por inocente. Ese pásela por inocente es celebrando la muerte de los inocentes que murieron en la época de Cristo, en manos de el señor Herodes. Ahora entonces con Cristo aparecen los Herodes nuevos, o sea, los hijos, los segundos hijos de Herodes, porque los primeros los había mandado. ¿A dónde los había mandado? Al papayo. Muy bien, están muy pilos ustedes. Y entonces ahí en Roma vienen las dificultades del imperio y aparecen las guerras entre las mismas familias que gobernaban. Y aparece un señor que era como extraño, no, yo no digo que raro, extraño, no van a pensar mal. A él le gustaba la lira y cantar de noche, que se llamaba ¿cómo? Nerón, ¿cierto? Nerón fue, nosotros tuvimos a Nerón en mi casa, un perro grandote, así, Nerón, quieto Nerón. Este Nerón no era así, ni era bravo tampoco, era todo lo contrario. Pero cuando vienen el incendio de la ciudad, le echa la culpa ¿a quién? A los cristianos, y manda a destruir Jerusalén. Y se cumple una de las profecías que Cristo había dicho que no quedaría piedra sobre piedra. Y comienza la primera persecución a los cristianos, fuerte de la época. ¿Hasta qué? Hasta que el pobre Juan, Juan, termina en una isla, en el año 95 después de Cristo, en la isla de Patmos. Una isla donde él está solo, donde él recibe la visión y escribe el libro de ¿qué? Si él recibió la revelación, ¿qué libro escribe? El de la revelación. Muy bien. Escribe el libro de la revelación, que es el libro de Apocalipsis, que realmente se llama el libro de la revelación. Escribe ese libro, pero las persecuciones continúan y las guerras internas continúan hasta el año 312, cuando un señor que se llama Constantino construye una gran ciudad lejos de Roma. ¿Cómo se llama esa ciudad? Constantinopla. Oiga, ¿cómo saben? Esto es impresionante. Muy bien. Entonces, en Constantinopla, que es Bizancio, comienza, digamos, como todo el auge de Oriente, y comienza obviamente a decaer Occidente, eso significa Roma. Y ahí vienen unas guerras con los árabes. Los árabes tienen varios simbolismos. Los árabes terminan algunos de ellos en España. Y en España comienza, digamos, como a fortalecerse. Y la Iglesia Católica empieza con el papado a fortalecerse también. Obviamente, al interior de Roma hay muchas dificultades con el imperio. Hay dificultades porque son inestables, hay mucho poder en juego. Llaman familias como los Borgia para que terminen siendo los papas. ¿Alguien vio la película Los Borgia? Cuando lo vayan a ver, que sus chicos no estén por ahí, pero véanla porque muestra efectivamente lo que pasó allá. Vean a una película en donde habla de Alejandro, por ejemplo, el Papa Alejandro, cómo convivió con su propia hija y era papa. Entonces hay unas cosas que afectan mucho y hay que decirlo también obviamente con claridad. Entonces se fortalece mucho España y hay, digamos, como unas 5 provincias que empiezan a surgir en España, entre ellas la provincia de Aragón y la provincia de Castilla. Y finalmente, después de la guerra, terminan casándose el príncipe ¿de dónde? De Aragón, ¿con quién? Con la de Castilla. ¿Cómo se llamaba el de Aragón? Don Fernando, ¿cierto? ¿Y cómo se llamaba la de Castilla? Doña Isabel, ¿cierto? Y entonces esos son nuestros famosos, ¿qué? Reyes católicos.
¿Dónde están los reyes católicos? ¿En España? ¿Quién me dice dónde están los reyes católicos? En la Avenida El Dorado, muy bien. Ahí están, abajito de la Boyacá, ahí están los reyes católicos. Si usted va mírenlos, aquí están. Esos reyes católicos con un señor que se llamaba, no se llamaba así realmente, Cristóbal Colón no se llamaba Cristóbal Colón. Tenía otro nombre, pero para poder hablar con los reyes y buscar platica, entonces le dijeron, yo me voy a cambiar Cristófer. Entonces ahora se llama Cristófer, entonces Cristóbal Colón, porque ellos en esa época creían en un santo muy famoso para ellos que se llamaba San Cristóbal, un santo que jamás existió, se llama San Cristóbal. Entonces él toma ese nombre y habla con los reyes y dice, yo quiero ir, ¿a dónde? A buscar a las Indias. Ojo, no van a pensar mal. Las Indias, o sea, las tierras indias que quedaban ¿por dónde? Normalmente ellos tenían que irse por el Mediterráneo para llegar al otro extremo, a buscar la famosa ruta de la seda y las especies, la canela y todo lo demás. Entonces había unos clientes que se llamaban Copérnico y se llamaban Don Galileo Galilei, que se habían inventado una locura que dice que la Tierra era redonda, imagínense, cuando la Tierra realmente era una mesa. La Tierra era una mesa y cuando llegaban al abismo, tal luego el amigo. Entonces, allá un señor Don Vasco da Gama que hizo como la vuelta por abajo por África y se lo comieron los caníbales. Y entonces llegó la historia allá y dijo, no, yo no me voy por ahí, dijo Cristóbal Colón, yo me voy ¿hacia dónde? A darle la vuelta a la tierra, pero él tuvo que decirlo en silencio. ¿Por qué? Porque a don Galileo Galilei lo habían condenado a muerte. ¿Y quién lo condenaba a muerte? La Santa Inquisición. Y la Santa Inquisición estaba conformada por obispos y había una figura que se llamaba del Santo Oficio. Es decir, que si alguien salía hablando diferente a lo que se decía que era el dogma de la iglesia, sencillamente iban ¿a dónde? Al patíbulo, a la hoguera, sin cabeza. Y entonces eran herejes. Y ser hereje era sencillamente hablar en contra de. Y entonces vinieron a América y nos conquistaron, ¿cierto? Nos conquistaron. ¿Cómo se conquista? Con regalos, ¿cierto? Con presentes. ¿Cómo los conquistaron a ustedes? Con una cartica, una poesía. Desde que te fuiste no he tenido luz de luna. ¡Ah! Maravilloso. Con una serenata, ¿cierto? Con un regalo, con un detalle. ¿Y aquí qué nos trajeron? Una espada. Y nos conquistaron. Y nos cambiaron todo. Y nosotros todavía decimos, ay, qué bueno. El presidente se acaba de, con todo respeto lo digo por supuesto, pero es cierto, acaba de posicionarse nuevamente como presidente. Y ¿quién encabezaba la ceremonia del besamanos? El rey don Juan Carlos, ¿cierto? Allá, muy elegante, y nuestro presidente muy tieso y muy majo, ¿cierto? Entonces, desde esa época. Ahora, si ustedes revisan la historia, Inglaterra, que estaba de problemas con España, Inglaterra se convirtió en el año 1517 cuando protestó ese mancito que se llamaba Don Martín Lutero. ¿Cómo se llamaba? Martín Lutero. Y con esa protesta, ¿quiénes salieron? Los protestantes, muy bien. Entonces, ahí salen los protestantes, Inglaterra se convierte al evangelio y ellos colonizan Estados Unidos. Ya nosotros nos conquista España. Y entonces también nos acabaron con nuestros apellidos y nuestros nombres, ¿cierto? Y entonces nosotros, no es que yo soy Rojas, pero de los Rojas de España. Tío, de los Rojas de España. Yo soy Murcia. Y entonces, ¿cómo fueron los apellidos nuestros? Ustedes son Rodríguez y bautizados de una vez. Ustedes son Pérez, ustedes son Castillo, ustedes son tal. Entonces los nuestros se acabaron. Los nuestros, ¿cómo se llamaban? Quemuenchatocha, Nemequene, Zaguipa. Zaguipa fue el último alcalde que tuvo Bogotá. Zaguipa, eso suena como Agripa, no, esa vaina no nos gusta.
Y entonces nos cambiaron todos los nombres. Además necesitaban bautizarnos, ¿cierto? Porque en la medida que hubiese más bautizados, el imperio iba a ser más grande. Y allá en España se había visto cómo habían desplazado entre Castilla y Aragón, habían sacado a todos los judíos y a todos los árabes y los habían exterminado. Muchos de esos presos llegaron ¿con quién? Con Colón aquí a América. ¿En qué año? 1492. Esto digamos para que lo tengamos en referencias generales. ¿Qué pasó luego? Nos rebelamos, ¿cierto? En el año 1810 nos rebelamos. ¿Pero por qué? Porque en Europa también se habían rebelado inicialmente contra los Luises, contra María Antonieta, ¿cierto? Que era una señora que le gustaba mucho la moda. Todo el imperio, digamos, toda la plata de esa época era para María Antonieta, allá en su castillo, en su palacio de Versalles, en trajes de luces y moda y demás, gastando la platica. Y entonces el imperio buscando más plata para sostenerla a ella. Eso terminó con la revolución que nos va a llegar a nuestros días, ¿cierto? Y aquí nos rebelamos, incluso 1810. Y luego 1819 ya se consolida la república. ¿Y cómo se consolidó la república? Pues con personas tan ilustres como don Simón José Antonio de la Santísima, apúntelo hermana, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, Bolívar, Palacios, Ponto y Blanco. Así se llamaba el mancito ese, ¿cómo le parece? Y otro señor muy importante, don Francisco de Paula Santander. Y ellos quienes, yo no quiero hablar mal de ellos porque nos dieron la libertad, pero si usted va a revisar la historia de ellos, ¿quiénes eran? Eran masones, o sea, lo que se llama Illuminatis, ¿sí? Y esa es también parte de la herencia que nosotros tenemos. ¿Quién ha pasado o quién la pasa o quién va al Bronx? Arriba la mano. A nadie, menos mal, ¿no? Pues imagínense, en el Bronx. Pero si usted sabe dónde queda el Bronx, usted va a entender que ahí al lado se llama una cosa que llama la Plaza ¿de los qué? De los Mártires, la Plaza de los Mártires. ¿Y cómo se llama la iglesia que está ahí? La iglesia del voto nacional, del voto nacional. Y cuando pasen, oye, el hermano me nos dijo que había aquí algo, échenle una gafita y encontrará la estructura de la iglesia del voto nacional y encontrará en la Plaza de los Mártires las figuras propias de Babilonia y propias de la masonería. Y dígame, ¿qué hay al lado de ellos? Ahí incluso hay un obelisco. Cuando tenga tiempo, pregúntele por allá al doctor Google, que a veces sabe mucho. Oiga, doctor Google, ¿qué es el obelisco? ¿De dónde viene? De Babilonia. Y entonces ahí hay algunas figuras de cómo en el voto nacional, en el pacto nacional, nos aparecen figuras que nos ligan a Babilonia, a la idolatría de los masones. ¿Y qué hay al lado? El Bronx. ¿Y qué más hay? Prostitución. ¿Qué más hay? Robo. Es la zona más deprimida de la ciudad. Es espiritualmente lo que nosotros llamamos y decimos que una potestad, un principado allí. Y eso nos está amarrando y ligando. Por eso nosotros tenemos que tener el conocimiento de la palabra, ver los tiempos que están pasando y reaccionar. Luego vienen, obviamente, la Primera y Segunda Guerra Mundial, que nos han afectado muchísimo, la persecución de los judíos. ¿Cuántos judíos murieron con Alemania, en Polonia? 6 millones de judíos. Hasta que en el año esa fecha es importante para nuestro estudio, 1948, vamos a tener la nación de Israel. El termómetro de Dios no es Colombia. No es Colombia. Ay, no, el termómetro de Dios es James Rodríguez. No, simpático el muchacho, pero no. O que es Shakira, muy buena cantante, pero no. El termómetro de Dios es el pueblo de Israel. Diga a la persona que tiene al lado, el termómetro de Dios es el pueblo de Israel. Y entonces, con este contexto,
Lo que hay que entender es que el Apocalipsis hay que entenderlo en ese proceso. Hay, digamos, 4 formas o 4 teorías para estudiar Apocalipsis. Una que dice que eso es una poesía. Los idealistas dicen eso es poesía y eso es para animar a los cristianos para que se mantengan. La otra teoría es la teoría preterista, que dice eso fue en el pasado y eso ya se cumplió. La otra es que es histórica, ¿cierto? Histórica. Y nosotros tenemos que entender que la nuestra es una teoría en donde cada cosa está pasando porque la venida del Señor está como cerca y que ya tenemos señales. Esas señales las vamos a empezar a ver dentro de 8 días. Así que los invito a que traigamos a una persona que quiera aprender, a quien ustedes le quiera compartir. Y recuerden, ¿el diablo qué? El diablo es un pobre diablo. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este día maravilloso que tú nos das. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu amor nos ha alcanzado, Dios. Y porque has permitido que hoy estemos en tu presencia, aprendiendo del conocimiento que tú quieres que nosotros tengamos de ti. Tu palabra dice, Señor, que tu pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hoy queremos decirte, Señor, enséñanos, muéstranos el camino, Señor. Que tu Santo Espíritu esté en medio nuestro, guiándonos, enseñándonos, llevándonos a toda verdad. Y a ti, Jesús, te pido, tú que eres la palabra viva entre nosotros, que nos guardes, que nos defiendas. Cubro la iglesia con la sangre de Cristo. El diablo no tiene poder ni autoridad. El diablo está condenado, está destruido. Y nosotros somos hijos del Rey. No seremos los dueños del mundo, pero somos los hijos del dueño del universo, porque tú eres nuestro Padre maravilloso y en ti tenemos y somos todo, Padre. Gracias, Señor. Bendigo a la iglesia en esta semana y sé que nos va a ir bien. Y sé que tú nos vas a bendecir y nos vas a guardar y vas a cuidar de nuestras familias y nos vas a mostrar tu gloria, tu poder y tu protección. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.